Estamos muy contentos de poder estar acá y compartir la palabra del Señor. La verdad es que hemos visto en todo este tiempo, estamos hablando acerca de cómo el Señor, en esta formación de la generación celestial, cómo Él, en la figura de Caleb, nos habla. La predicación de la semana pasada hablaba tanto acerca de nuestra sangre como chilenos y cómo nos conectábamos así con este Caleb cenezeo. Y gracias al Señor, porque esto es algo que Él mismo vino a decir. Estamos hablando de la conquista de ese monte Hebrón. Y llevémoslo a pensar en esta palabra que el Señor dijo una vez que salió de ser tentado en el desierto por Satanás. Él lo primero que dice, una vez que Juan ya está preso, Él empieza a decir: arrepentíos y convertíos. No dice convertíos y arrepentíos. Dice arrepentíos y convertidos. Y cuando está hablando de arrepentidos, nosotros decimos, la metanoia. Sí, la metanoia, el cambio de mente, pero es mucho más que el cambio de mente. Porque es poner al Señor en medio de todo lo que hacemos. Es decir, antes de tomar una decisión, antes de seguir un determinado camino, antes de escoger un trabajo, antes de designar cómo voy a guiar mi casa, todo lo proceso poniendo al Señor en el centro. Entonces es mucho más que decir cambia la mente, porque no podemos cambiar la mente como se nos hablaba el domingo pasado y se nos decía, es tan poco probable que alguien de la nada amanezca con toda la palabra en la mente. Es que eso requiere de un trabajo, porque el que me ama mi palabra guardará, y mi palabra es espíritu y es vida. Entonces ese mensaje de nuestro Señor que parte diciendo arrepentidos, después convertidos, aunque antes en el Antiguo Testamento se habla primero del corazón. ¿Cómo es eso? Podríamos decir de que nosotros, a diferencia del pueblo que conoció al Señor en el Antiguo Testamento, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos puede revelar la palabra. Y por eso se puede producir un cambio de mente. Y solamente quiero dar un pequeño ejemplo. Si nosotros viésemos acá, en medio de la adoración, que lo hablábamos con Fernando el otro día, viniese acá una persona que llegara acá con, pongamos un hombre, que viniese un hombre con un pañuelo rojo, y estamos todos acá sin sombrero, sin nada, y lo vemos que viene una vez y se va, segunda vez y se va. Y uno lo primero que podría pensar, qué persona más irreverente. ¿Cómo no se saca esa pañoleta larga hasta acá? Y supongamos que pasa un tiempo y después hablamos con él y le preguntamos, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Yo estoy tan contento porque puedo venir acá. Qué lindo, porque en medio de las quimioterapias, como se me cayó el pelo, me pongo esta cosita, pero puedo venir. Estoy dando un ejemplo, no es real. Pero ¿te fijas que te cambia el corazón? Y yo quiero que me cambie el corazón. No. Lo que yo tengo que hacer es lo que la palabra del Señor dice: arrepentidos y convertidos. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la conquista de Hebrón. La conquista de Hebrón es una lucha mental. Y es una lucha mental que no se puede librar, no se puede llevar a cabo. No hay posibilidad de conquistar ese monte si no está operando en nosotros la palabra y el Espíritu de Dios. No se puede. Porque el evangelio del reino no consiste solamente en venir un día domingo y tener mi vida como se me ocurre. No, el evangelio del reino es que el Señor viene y viene a transformar mi vida. Y al transformar mi vida, transforma mi ambiente. Aunque puede ser que económicamente no te cambie nada. Porque el Señor sabe qué es lo que tú necesitas. A lo mejor viene a sanar tu alma y no tu cuerpo, porque no es lo que necesitas.
El evangelio del reino no es conforme a nuestros patrones. Entonces estamos viendo lo que decía Caleb: dame este monte. Pero no era un monte para él, era dame este monte para que mis generaciones, mis descendientes puedan vivir acá. Y ese monte era Kiriat Arba. Kiriat Arba. Jefa, no pude, no sé por qué no. Ay, ¿por qué no está? Arba. Arba es un lugar que decíamos que estaba relacionado con el número 4, ¿cierto? Significa 4. También significa acostarse y tener una relación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de las áreas de la mente. Hebrón está relacionado con la mente, con los caminos que la mente toma. Y es por eso que me llamó tanto la atención cuando en la administración empezaron a hablar con respecto al convertidos y arrepentidos. Me llamó mucho la atención eso. Porque de una u otra manera, las cosas que el Señor nos va alumbrando tienen que ver con qué tenemos nosotros relaciones sexuales. Cuando el Señor tiene un encuentro con el joven rico es una persona que está transicionando a una juventud espiritual, y su pregunta no es si él va a ser salvo. Su pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar? No le dice: ¿qué tengo que hacer para que tú me salves? Estaba preguntando algo mucho más profundo y más potente. ¿Qué tengo que hacer para heredar? Y la herencia está en la madurez. Y tiene que ver con qué hay en la mente. ¿Por qué? Porque Dios le dio la herencia en la tierra prometida a los hijos de Dios. Y para eso tenían que sacar a los gigantes que estaban en la tierra prometida. Desocupar, sacarlos. ¿Y qué tiene que ver con el joven? Mucho. Porque el Señor le dice y le habla acerca de los mandamientos. Y él le dice: desde niño, o sea, su niñez estaba tic. Desde niño los guardo. Bueno, entonces el Señor le dice, como de taquito, se la tira de taquito: vende todo lo que tienes. ¿Qué le pasó al joven? Dice la Escritura que se entristeció. ¿Por qué? ¿Son malas las posesiones? ¿Son malas las riquezas? Y no solamente llevemos la riqueza en términos materiales. Hay muchos de nosotros que tienen otro tipo de riqueza. Hay gente que tiene riqueza en el corazón. Hay otros que son re inteligentes, la riqueza la tienen en la mente. Y hay otros que son pobres. No tienen riqueza ni aquí ni acá. La Escritura dice que esa riqueza debemos entregarla. Entregarla. Porque esas riquezas se transforman en nuestros bastones. Bastones. Entonces el Señor por eso deja caer a una familia en pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué permite la pobreza el Señor o la escasez? Para que su sustento sea el Señor. Y a veces no apreciamos eso. Pero ¿cómo si la estoy pasando tan mal? Y aquí hago un paralelo.
que la Escritura dice que sí, la iglesia también debe suplir esas cosas. Pero a veces el Señor nos pone en esa posición. ¿Para qué? Para tratar cosas que hay dentro. Si hay orgullo, si hay soberbia, ¿qué hay ahí? Y a la vez también pone la riqueza. Debemos aprender a vivir en las dos opciones. Y el que es rico, entre comillas, tiene que entender que esa riqueza no es de él. ¿Qué? Por eso dice, al que te pide, dale. Y nosotros a veces ahí tenemos un nivel de Canaán. Todo lo transformamos en cuidado. Cuidado. Porque la herencia se cierra. No heredan. Quedan pegados en una estatura. Quedan pegados en una etapa. Porque no heredan. No logran ver. No se abre la puerta eterna. No se conecta con quien debemos conectar. Arba entonces es un lugar que debe ser desocupado. Arba es un lugar que es desocupado. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser desocupado? Porque esta palabra, ¿cierto? Que entre otras cosas es tener intimidad con algo. O sea, yo me hago uno con eso que está en mi mente. Yo me hago uno. Y son esas personas que tú no las sacas de ahí. No las sacas. Ya se hicieron uno con eso, con esa situación. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Y por qué están poniendo esta tremenda... Es un cráneo, feo el cráneo, ¿eh? Porque estas cosas las conforman huellas, marcas, que hacen que nuestra mente tenga una prolongación. O una deformación en la mente. Y me llamó mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque aún los tatuajes hablan de esto. Donde hay tatuajes, hay hibridez. Hay algo que se quiere escribir, que se está escribiendo, que se conectó. Entonces por eso Josué 15:13 dice: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento a Josué. ¿Y qué ciudad se le entregó a Caleb? Aquella persona que está preparada, que tiene una preparación, que vivió ya 40 años con Moisés y 45 en el proceso que sigue. Por lo tanto es una persona que tiene 85 años porque vino a un tiempo de instrucción de la mente. Apostólicamente es una persona que es instruida en la mente. Y esa instrucción lo lleva a poseer, ¿qué lugar? Una ciudad. ¿Qué ciudad? Kiriat Arba. Cada ciudad tiene una influencia angelical o una influencia de vigilantes. Y Kiriat tiene que ver con eso, con esos muros, con esas construcciones mentales que ya llegaron a un punto de ser una visión, ¿cierto? ¿Qué más?
que tomó cabeza, que contiene una obra y que la persona está subyugada a eso. Quiero poner un ejemplo en esto porque si usted recuerda, hace 3 domingos atrás, tal vez 4, hablábamos de que ahí estaba la cueva de Macpela y que estaba la sucesión de los ancestros Abraham, Isaac, Jacob, y que eran formas de pensamiento. Pero quiero llevarles a esto, a que el Señor les decía a Josué, cuando empieza su encomienda y le dice: no te apartarás de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes de hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, lo que yo tengo en mi mente es fundamental. Si nosotros vemos aquí Kiriat Arba, donde están estos gigantes que son, Fernando habla de hibridez porque son presencias espirituales reales que a uno lo afectan en la mente. Y no solamente son influencias espirituales donde tú vayas a un lugar y seas influenciado, como por ejemplo en detalles que a uno le parecen ilógicos o no le parece que son reales, pero que son verdaderos, como cuando tú vas al supermercado y te ponen una música rápida para que compres rapidito y te vayas. O como cuando tú vas a una tienda de comidas y te ponen colores que te estimulen el apetito y comas luego y te vayas. O sea, pero uno no lo ve. O cuando estaba en el metro, que creo que después sacaron esa propaganda, yo hace muchos años que no ando en metro, pero que ponían la imagen de la Coca-Cola en el muro, de tal forma que cuando tú salías te iban a dar ganas de tomarte la Coca-Cola. O el bendito letrero que el inconsciente no lee el no y tuvieron que sacar el no andes rápido, ¿cómo era? ¿Se acuerdan ese letrero que había antes? Porque el inconsciente no ve la palabra no y entendía anda rápido. Entonces no es solamente decir, esta es una forma de pensar, porque mire lo que el Señor les decía al pueblo de Dios: que escriban la palabra, que repitan la palabra, que la escriban en los muros, que la pongan en la frente. Es decir, esta palabra que es espíritu y que es vida tenía que introducirse de tal forma de que cree una conducta. Y ahí está donde yo decía, es más profundo de lo que nosotros creemos, porque nosotros no nos damos cuenta de nuestra manera de pensar o de lo que influencia nuestra mente. Piense que cuando ocurrió el Holocausto, ese evento tan doloroso para todo el mundo, no solamente los victimarios, sino también las víctimas, sino también los victimarios, lo que se hacía era pasar esos mensajes grabados de esta persona Hitler, para que se creyeran ellos que eran una raza superior, o el mensaje que se les daba a los romanos, que eran hijos del dios Marte. Por eso que tenían una valentía extraordinaria, porque no se miraban como seres humanos, se miraban como hijos del dios Marte. Y cada vez que alguien perdía en la batalla o alguien salía herido, lo mandaban de regreso a la palestra para que volviera a entrenarse, porque algo se le había olvidado, porque era imposible que perdiera, porque eran hijos del dios Marte. Entonces, cuando estamos hablando acá de Kiriat Arba y estamos hablando del Aleph, es el principio, es la forma en cómo procesamos las situaciones. ¿Cómo las procesas? ¿Cómo procesamos cuando hay una corrección? ¿Cómo procesamos cuando nos llaman la atención en algo? ¿Cómo procesamos la conducta de alguien? En cosas simples como esperar, supongamos esperarnos a nosotros en una cita. ¿Cómo procesas esas 3 horas que te tocan para pasar a hablar? ¿Cómo procesas que la Marley no te conteste cuando tú pides algo? ¿Cómo lo procesas? Puede haber un procesamiento. No soy importante. ¿Verdad que sí? No soy importante. Y pasa el tiempo y luego le dice, lo que pasa es que ella nunca me habló, pero no lo procesamos. Porque yo podría procesar, un ejemplo, que no se me ocurre otra cosa en este instante, pero podría pensar, a lo mejor ella tiene tanta cosa ocupada que le tengo que hablar. Y tengo que preguntarle, a lo mejor se le pasó. No sé, algo, ¿te fijas? Que es una forma de procesar que está acá, muy conectada con estos 4 gigantes, porque aquí hay 4 gigantes. Y el 4, recuerde que el 4 dijimos
Anac, Sexai, Aimán y Talmai, estos 4, los hijos de Anac, son una puerta, porque 4 significa puerta. 4 es Dalet, es un acceso. Y el que gobierna tu mente va a gobernar lo que tú haces. Por eso es que el Señor nos está llevando, nos hizo pasar por el tema del corazón. Estuvimos trabajando en el tema del corazón, pero ahora llegamos a otra forma, es cómo procesamos este tiempo, que es un tiempo de conquista. Estos 4 gigantes, es muy interesante. Yo le voy a leer un pasaje que habla del momento de cuando los espías fueron enviados a este lugar. Números 13:22 dice: y subieron al Negev. Escuche. Subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. En un lenguaje sencillo, salieron de Egipto y subieron a Hebrón. Y es lo que el Señor quería hacer con su pueblo: sacarlos de Egipto e introducirlos en una tierra. ¿Cierto? Mire qué interesante. Dice: y allí estaban en Hebrón Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Esta palabra es muy interesante, porque habla de que estos eran una raza de gigantes. Y la palabra raza de gigantes viene de una palabra hebrea que es Mim. Diga Mim. Nefilín. Min Nefilín. Nefilín habla de esos gigantes, pero también significa caer. Y Min está relacionado con una palabra que me quedó muy grabada. Viene de otra raíz que significa cuerda. Vibración. Estos son de una raza de nefilines. Min, refilín. Nefilín, refilín. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque esa palabra tiene que ver con semilla, tiene que ver con cuerda. Y aquí hay algo que usted tiene que entender, y yo también. Es que cuando hay instancias en nuestra vida que ya están catapultadas en nuestra mente, cuando la mente ya tomó cabeza en algo, conecta con una realidad espiritual. Esas son las cuerdas. Las cuerdas son conexiones. Las cuerdas son conexiones espirituales. Entonces esto es muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque habla de una conexión de semilla. Es como que este vibra igual que yo, porque tenemos la misma semilla. ¿Entendió? Entonces mire lo interesante de esto. Porque esto va a explicar un poco por qué el Nefilín que está hablando acá es Anac y habla de Anac y de sus hijos. Anac es una palabra que tiene 3 conexiones hebreas que son muy interesantes. Anac contiene la letra Ayin. Habla de alguien que tiene una visión. La palabra Nun, que está hablando de esta semilla. Y la palabra Kof, que está relacionado con humillar o humillarse. Escuche. Anac, entonces, es una semilla incrustada en la mente
que tiene una visión que va a generar que tu vida sea subyugada. No puedes controlar eso. No lo puedes gobernar. ¿Por qué? Porque es Anak. Es una semilla en ti que tiene una visión, una forma. Es como la forma de vida. Es la visión que tú tienes, pero que te subyuga. Por eso que estas cosas, estos gigantes, son criaturas que tienen un origen angelical. Por ejemplo, ¿las malas noticias pueden ser gigantes? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Muy bien. ¿De qué depende? De cómo uno las tome. De cómo uno las tome. Si uno tiene una semilla de temor que lo subyuga, que es una visión, le van a decir, posiblemente usted tiene cáncer. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Se murió en el acto. Se murió antes de vivir su proceso. Siquiera se mandó, o sea, se murió antes de ir a hacerse los exámenes. ¿Por qué? Porque esa semilla lo subyugó. Pudo hacer, perdió la fuerza. Igual que el Chavo del 8. ¿Entiende la idea? Él podía contrarrestar esa fuerza. El Chavo del 8. No, po. ¿Cierto que no? Solamente con la palabra. Qué espiritual este Chavo del 8, hermano. No. ¿Entiende la idea? Anak. Y aquí está el punto. ¿Qué otro significado tiene Anak? Entonces ya sabemos que Anak, que es el padre de estos tres, ¿cierto? Es una semilla que puesta aquí ya en la mente, en el genoma, aquí, ya adquirió una visión y esa visión te subyuga. Te mantiene cautivo a esa situación, a ese elemento, a eso que se formó dentro de nosotros. Mire qué interesante, porque Anak también significa de cuello largo. ¿Por qué de cuello largo? Aquí nos preguntamos, ¿por qué los Anak o los Anaquines? Ay, usted va a decir, Anakin, Skywalker. Jefa, tenéis que verla, jefa. Es muy espiritual esa saga. Lo que quiero decirte es que son gigantes, son híbridos. Y ahí usted entiende porque en la película el tipo se va al lado. Era un Anakin. Un Anak entonces es alguien de cuello largo. Y este cuello largo tiene mucho que ver con la cuerda. Con la cuerda. Conectas con algo. Y a veces son cosas tan inconscientes. Mira, yo no sé, pero ¿por qué hacemos enramadas nosotros en septiembre acá en Chile? Depende. Y cada vez que el 18 de septiembre hacemos la ramada. Claro. Porque se juntaban los guasos. Hay varios postulados, porque también hay un postulado que dice que había un pueblo judío acá y que los judíos comenzaron a celebrar el Sukkot. Sí. Y nosotros agarramos el Sukkot y o sea, es uno, no digo que el otro no sea, pero te fijas que nosotros seguimos replicando cosas. Y corrompimos Es que hay un postulado que dice que los que comenzaron a celebrar la enramada era el pueblo judío en el sur, y se comenzó a hacer la ramada que nosotros conocemos, donde celebramos el 18 de septiembre, que todo el mundo sabe que coincide más o menos en la fecha con el Sukkot. Pero lo seguimos haciendo. O sea, se supone
que en Navidad todo el mundo se hace regalo. ¿A quién le importa de dónde viene? Y si cantamos el árbol de la Navidad, oh árbol de la Navidad, y los niñitos disfrazados de árbol pascuero aquí, no sé cómo se llama mucho la cuestión. ¿Te fijáis? Hacemos una cantidad de cosas que ya son semillas. ¿Sabes que son semillas tan grandes que si nosotros les decimos a los niños, por ejemplo, en la iglesia no se celebra la Navidad, mi amor, porque Jesucristo no nació en esa fecha, y eso coincide con el Dios Sol, por lo cual en Ezequiel se soltó un juicio sobre los sacerdotes terrible. ¿No han leído el libro? No, que el árbol representa a la reina del cielo. ¿Y qué cosa es la reina del cielo? La potestad espiritual que gobierna y que afecta en 3 ramas: violencia, perversiones sexuales y adivinación, ocultismo. Y tú pones esa figura en tu casa, pero es que siempre se hace. Que lata mi niñito va a ver que la casa al lado no tiene. Porque ya está. Ahora, dile a tu niñito que nació Jesús. Espérate que en el colegio le digan, viene la Navidad, y él diga, no, porque no es la Navidad, porque nació Jesús. El viejo pascuero no existe. ¿Y qué va a pasar con el resto de los apoderados con tu hijo? ¿Ya les pasó? ¿Cómo sacas la semilla? Porque nosotros creemos que estas semillas son solo cosas feas, como que son aparentemente feas, pero no son cosas tan aparentemente feas. O el dicho, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no lo conoce usted? No, ¿cómo le va a ir a hablar al discipulador de sus problemas si los trapitos sucios se lavan en la casa? No tenemos por qué ventilar nuestra intimidad. ¿Y dónde dejas el principio? Confiesa y apártate. ¿Qué haces con el confiesa? No, es que confesar es hablárselo a Dios. ¿Has visto la raíz de la palabra confiesa? La palabra confesar los pecados, cuando se habla no solamente con Juan el Bautista, sino cuando se habla también del que confiesa y se aparta, alcanza misericordia, significa ser público. Entonces eso de Dios y yo, Dios me habla a mí y yo sé, ¿no es una forma mental? ¿No es un gigante que te aparta de la comunión? ¿No es que para que el mundo crea tenemos que ser uno? Pero el que me hace me la paga. ¿No es esa una semilla? Es una semilla. El que me la hace me la paga. No sabe con quién se está metiendo. No tiene idea con quién se metió. Espérate nomás. ¿No es una forma que tenemos arraigada acá? ¿No te gusta algo? ¿Te mandas a cambiar? ¿Gritas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿De verdad cómo lo haces? Porque son semillas que están dentro de nosotros, que claro que nos impiden tomar la herencia. Por supuesto que te impiden mostrar la obra de Cristo, porque cuando la obra de Cristo está en nosotros y su gobierno está, es justicia, es paz y es gozo. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de nuestro día, en nuestra relación familiar, tenemos justicia, paz y gozo? Porque solamente te puse como nación. Hoy día nosotros tenemos 2 bandos, el bando del sí y el bando del no. Y la gente que hoy día, los que tienen edad juvenil hoy día, no tienen idea de lo que pasó cuando nosotros estábamos en el 73. ¿Y cómo tienen ese sentir? Porque se traspasó la semilla. ¿Y cómo se traspasó la semilla? Hablando, contando las historias. ¿Por qué no cuentas mejor las historias del reino en tu casa? ¿Por qué mejor no traspasamos las obras, el poder glorioso del Señor y los testimonios de Jesucristo en nosotros? ¿Por qué mejor no traspasamos esa semilla? Porque muchas veces esa semilla no está en nosotros. Entonces esto nos empieza a deformar. Porque imagínate, solamente piensa que aquí hubieran de los 2 bandos. ¿Se relacionarían sanamente? Porque está la semilla. Y el Señor, nosotros decimos, tenemos la mente de Cristo. ¿De veras la tenemos? Porque el mensaje del Señor es arrepentidos y convertidos.
arrepentidos. Pongan al Señor en el centro, en cada cosa. Y esto es un escáner para todos. ¿Por qué? Porque no se toma la herencia. ¿Qué quiere decir tomar la herencia? No vas a lograr ser la persona que Dios diseñó que tú fueras hasta que esa forma de mentalidad no caiga. No vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiso que alcanzáramos, porque seguimos teniendo barreras mentales. Uno que cree que no puede ministrar porque no tiene, no sé, dónde, no sé qué. Otro que piensa que tiene una incapacidad porque no fue al colegio. El otro que cree que no puede percibir al Espíritu Santo porque estuvo en la universidad. Tantas cosas que nos empiezan a bloquear en la mente. No, es que yo no tengo capacidad de memorizar. No, es que yo no puedo. Yo nunca fui bueno para esto. Yo nunca fui bueno. Fortalezas mentales. La mente de Cristo es distinta. ¿Cómo funciona la mente de Cristo? Entonces, lo que el Padre hace, yo lo hago. ¿Qué está haciendo el Padre en tu casa? ¿Qué estás replicando? Lo que el Padre dice, yo lo digo. ¿Qué dijo el Padre? ¿Qué te dijo el Padre para tu familia? La semana pasada, ¿te habló? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos o con tus nietos? ¿O es suficiente con que ellos vayan a la iglesia? Porque ellos ven cuando tú te agarras de la saca con tu señora. Entonces, ¿cómo lo haces? Porque es un cambio de mente, es un cambiar la forma de procesar. Porque entre esas formas de procesar, ¿sabes por qué decimos los trapos sucios se lavan en casa? Porque nos da vergüenza decir la verdad. ¿Por qué nos da vergüenza decir la verdad? Porque se cae la imagen. Y no nos importa tanto lo que el Señor piensa, nos importa lo que piensa el otro. Ahí está la riqueza. Vende tu posesión. ¿Cuál es tu posesión? ¿La conducta de tus hijos? ¿Esa es tu posesión? Véndela. Véndela. ¿Cuál es tu posesión? ¿Una buena pega? Véndela. Véndela. ¿Cuál es tu posesión? ¿Una buena voz? Véndela. Ya, pongamos como dice Juan Pablo, tu posesión es el auto, véndelo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor no pelea por tu amor. Él no va a pelear por eso. ¿Quieres idolatrar a tus hijos? Se van a caer tus hijos. Si es que el Señor está interesado en regresar tu corazón, porque si no va a dejar que tú lo sigas entronando. Porque el Señor no te llamó a entrenar a tus hijos, te llamó a entronar su nombre. Entonces, ¿tú quieres seguirles entronando? Entrónalo. ¿Y cómo se hace? Se hace así. Mi hijo tiene este problema, mi hija tiene este problema. Ayúdenme a resolverlo. Así se hace. Abre la boca, abre la boca. Este es mi problema, esta es mi dificultad. Tengo un problema en el trabajo, me pasa esto, ¿cómo lo hago? ¿Qué está hablando el Señor? Esta es mi dificultad. ¿Por qué? Porque en la iglesia es que no viene gente perfecta. Aquí viene gente santa. ¿Y qué gente santa? Gente que se aparta, que el Espíritu de Dios le empieza a apartar. ¿Y cómo le empieza a apartar? A través de su palabra en la mente. Así es. Aquí no es que todos nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. No, sí tenemos. Por eso dice que en la comunión, en esa intimidad, en esa unidad de cuerpo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Y por qué dice eso entonces? Porque tenemos cosas que reparar, pues, iglesia. Tenemos cosas que reparar. Y entre las cosas que tenemos que reparar en este tiempo están estos tres gigantes: Sesai, Aimán y Talmai. Estos están asociados a una paternidad. ¿Cuál es esa paternidad? La visión de un Anak. La visión y una semilla que está presente en una generación y que puede ser traspasable. Y es allí donde hay que meter mano. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que ellos salieron de Egipto para llegar a Hebrón. ¿Dónde tenía que estar la visión? A lo alto. Y el punto es cambiar la visión. El punto es que subiste de un lugar, pero sigues mirando. ¿Pero por qué sigues mirando Egipto? ¿Por qué? Porque tus cuerdas te conectan. Tus cuerdas te conectan con ese lugar.
Estás conectado. ¿Por qué? Porque esto de lo que está hablando es cómo funciona espiritualmente un traspaso. ¿Por qué sigo conectado a la amargura? ¿Por qué sigo conectado a esas cosas? Porque mis cuerdas, porque es un genoma que está escrito acá. Tengo una NAC acá adentro que me subyuga. ¿Y cómo lo corto? Trabajo. ¿Cuánto le costó a Caleb? 85 años. 85 años. Señor, quito la hibridez. No se quita. Se trabaja. ¿Cómo? Comunión de cuerpo. Comunión de cuerpo. Por eso es lo que dice la pastora. Por eso es lo que dice la pastora. Nosotros vivimos ocultando nuestras realidades. Hay que ponerla en medio del cuerpo y de la comunión, para que realmente lo que te tomaste hoy día se meta. Ahí se mete. Así te dijeron algo y tú no lo hiciste. Si te dijeron, por ejemplo, haz esto y tú no lo hiciste, anda y di que no lo hiciste. Porque nadie te puede obligar a que tú tomes una decisión. Te van a sugerir, claro. La decisión que tomes va a tener un resultado para tu casa. Pero eso no significa de que luego, si uno se equivoca o uno lo hace mal, tiene que ir. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo soluciono? Por eso que son formas de pensar. Y quiero partir con este, aunque no es el primero, pero quiero partir con este que se llama el Aimán. No el Sesai, el Aimán. Y quiero hablar de este Aimán porque Aimán significa mi hermano es un regalo, también significa ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi pariente? Tiene es una parte compuesta, ¿no es cierto? Que es el A y el Men, que es el hermano, o de quién es mi hermano, o quién es mi hermano, o este es mi hermano, o mi pariente. Entonces, recuerda, iglesia, que todo esto tú lo buscas en el Strong, en el diccionario, te vas a dar cuenta de todo esto que está acá. No es nada que se esté sacando de otro libro. Ahora, Aimán, que tiene estas dos palabras, al final lo que quiere decir es, si estamos hablando de Aimán, de este gigante, y estamos hablando de un patrón mental que me hace reaccionar de cierta manera por una conexión familiar, entonces me gustaría, Sebastián, tú que eres terapeuta, que te lo he pedido, que nos ayudes un poquito con esto, con lo que el Señor te ha hablado respecto de esto. Les quería leer un pasaje y a raíz de eso que podamos examinar cómo opera esta forma de hibridez. El pasaje está en Josué 7 y es una respuesta de Josué frente a una situación. Lo que quiero que examinemos es el pensamiento de Josué. En este momento Josué tiene una respuesta que es la siguiente, escúchela. Y mediten lo que Josué dice. Si es que alguna vez usted había escuchado este pensamiento en la Biblia. Amén. Dice así, Josué 7:7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Había usted visto ese pensamiento en otro momento en la Biblia? ¿Cuándo? Cuando salen de Egipto. Continuamente había un pensamiento apóstata. Era un pensamiento que estaba muy ligado a qué gobierno, al temor. Ellos pasaban una etapa y veían los gigantes, veían lo que venía y retrocedían. Decían, no, Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos al desierto y morir aquí? Si aquí no hay pan, no hay agua, no hay alimento. Entonces continuamente ese pensamiento estaba en la mente colectiva del pueblo de Israel. Ahora, Josué fue uno de los que traspasó el Jordán.
¿verdad? No murió con los hombres de guerra. Pero le pregunto, ¿su pensamiento, su mente tuvo metanoia? Total no. Porque viene la primera prueba, el primer proceso, ¿y qué viene a él? ¿Qué pensamiento viene? Un pensamiento ancestral, Macpela. Es decir, Josué, frente a una situación, viene un momento que es una crisis en su proceso espiritual, y viene Macpela, aquello que los ancestros escribieron en nosotros. ¿Qué escribieron sus ancestros? Cada vez que tengas un proceso de prueba, vas a decir esto: ¿por qué me trajiste aquí? Mejor me hubieses dejado acá. Y ese pensamiento estaba escrito en su mente. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Cuál es la raíz de ese pensamiento? Porque es un gigante. No es un pensamiento así como sutil, no es un pensamiento que vino una vez, fue un pensamiento que lo gobernó. Porque estas hibrideces son gobierno, están en altura. Entonces, si fue un pensamiento tan fuerte, ¿de dónde provenía? Lo que pasa en esa historia específicamente está hablando de cuando Acán toma el manto babilónico, el oro, ¿y qué hace? ¿Dónde lo escondió? Debajo de la tienda. ¿De qué me está hablando eso? De que es un fundamento de la casa espiritual en la cual Josué tenía que discernir lo que sucedía. Pero en ese momento, él entra en un estado mental de perturbación. ¿Qué quiere decir Acán? Perturbador. ¿Qué es juzgado? Acán es juzgado en un lugar que se llama el Valle de Acor. El Valle de Acor se traduce como aguas revueltas, o atormentador o perturbador. ¿Qué hicieron con Acán? Lo apedrearon y lo quemaron. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Ese pensamiento se conecta a lo que había sucedido, manto babilónico. ¿Por qué a Josué lo golpea tan fuerte en su mente el manto babilónico? ¿Por qué a Josué? ¿Te has preguntado por qué a Josué lo golpea tan fuerte, lo perturba tan fuerte el manto babilónico? Josué espiritualmente es una octava generación. Espiritualmente. Moisés es una séptima. Josué es una octava generación. ¿Qué pasa con Josué? Josué viene de un linaje, viene de un ramal, estoy hablando espiritualmente, que se conecta con Abraham. Abraham, ¿con qué luchó? ¿De dónde salió? De Ur, de Babilonia. Abraham, ¿qué tuvo que hacer? Abraham tuvo que tomar los ídolos de su papá Taré y derribarlos. Dicen que Taré tenía un ídolo por cada mes. Es decir, tenía una multitud de deidades y Abraham tuvo que ir y derribar cada uno de esos ídolos. Bueno, esa obra de Abraham fue tremenda. Y él, Josué, tiene dos fuentes. O puede seguir el pensamiento ancestral de un padre de la fe, que fíjate qué es lo que sucede con Abraham. Porque tú tienes dos caminos. O te vas al pastoreo de Lot, o te vas al pastoreo de Abraham. Y mira, fíjate en esto. ¿Qué pasa con Abraham? Abraham tuvo pensamientos apóstatas en un momento muy duro. Yo diría que el momento, el ícono más fuerte de la lucha de Abraham es cuando él, después de luchar con todas estas formas híbridas que Dorlaomer y todos estos gigantes, empieza, el Señor le dice, arma una ofrenda. Y estaba la ofrenda ahí
y él empieza a espantar las aves de rapiña que estaban sobre él, y en medio de ese momento dice que vino sobre él un gran temor, se vino sobre él una oscuridad, densa tiniebla, vino sobre él. Y si tú revisas esa palabra, la raíz es emita, vino sobre él una hibridez de temor, terror. ¿Qué hizo Abraham? No pensó en volver atrás. Abraham empezó a ahuyentar, y se movía, y ahuyentaba esas aves de rapiña y esa manifestación de gigantes, de hibrideces. Y en medio de ese momento, una antorcha de fuego encendida y un horno humeante sobre la ofrenda. Josué tenía dos opciones: o tengo un pensamiento ancestral en relación a la fe, o me meto en el pensamiento ancestral apóstata de la generación que murió en el desierto. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque el último mensaje de Josué, cuando ya iba a morir, le dice al pueblo: decidan ustedes si van a seguir a los ídolos de vuestro padre Taré. Piensa esto: Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, Moisés, Josué, 8 generaciones, y todavía los ídolos habían sido transferidos. Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Coat, Amram, Moisés, Josué, 8 generaciones, y aún los ídolos se habían transferido. Y Josué lo sabía visto. Y les dice en el último de su aliento: decidan ustedes si van a adorar a los dioses de vuestros padres, a los ídolos, o si al Señor. El proceso que vivió Josué es este: vino el Señor en medio de esa perturbación, Acán, el anatema. No podían seguir adelante. Jordán, ¿te acuerdas? Anatema. No podía pasar anatema a la tierra de promesa. No podía pasar. Entonces el Señor le dice, ¿sabes cuál es la respuesta del Señor frente a esa perturbación a Josué? Le dice: levántate. ¿Por qué te postras? Porque Josué se había postrado en el suelo. ¿Sabes que cuando vienen estos gigantes, estas formas híbridas que son tremendas fortalezas, muchos de nosotros estamos postrados en el suelo, como derrotados sin haber librado batalla? El Señor mira a Josué y le dice: levántate. Y después de decirle levántate, le declara: discierne. Josué no sabía qué estaba sucediendo. ¿Qué necesitaba? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees que el Señor le mostró la visión del ángel con la espada? Porque él tenía que discernir. Discierne qué sucede, qué hay de fundamento en la casa espiritual. Discierne. Mira, esto es tremendo, porque Azazel se dice que era uno de los vigilantes. Azazel tenía la sabiduría de la guerra. Esa sabiduría tenía la sabiduría de las armas, la sabiduría de la guerra. Entonces, ¿tú crees que el Señor iba a llevar a Josué con una sabiduría menor? No, Él lo conecta con el ángel para que supiera que tenía que discernir. Espada de dos filos, que penetra en lo profundo, que separa el alma del espíritu y las coyunturas, para discernir lo que está ahí metido, escondido en el corazón, en el alma, en el espíritu de su genealogía. Decidan ustedes si van a seguir a los ídolos o si al Dios Altísimo. Pero yo
Yo y mi casa, decía Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi linaje, yo y mis generaciones serviremos al Señor. Qué tremendo esto, hermanos, porque la lucha que tiene que Josué tenía dos caminos. Una visión de paternidad espiritual en Abraham, porque sabes que Abraham también tuvo esta lucha con Azazel. Se dice que las aves que vinieron sobre él fue Azazel. Y Abraham en medio de eso, con el altar encendido, vigilando la operación de esos vigilantes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso Josué tenía que discernir y entender que habían ídolos que se habían traspasado generacionalmente. Y uno dice, bueno, ¿qué son ídolos? Porque en esa palabra de Abraham que yo les comentaba, cuando vino esa oscuridad sobre él, la raíz es ídolo. Vino el ídolo de su linaje sobre él a visitarlo. Vino el ídolo sobre él, sobre ese estado mental de perturbación donde él tenía que vigilar. Vino el ídolo a querer traer perturbación. ¿Y Abraham qué hizo? Vino el emita. Esa es la raíz. Vino el emita, vino el ídolo, ese que venía de generaciones vino, pero él sabía que el Señor iba a traer su fuego en medio del altar, esa antorcha encendida. Josué, el mismo proceso. Vino el ídolo sobre él, vino esa idolatría, vino el ídolo. Ese ídolo que se había transferido, esa idolatría se le llama terafín. Los terafines eran ídolos pequeños. No eran grandes estatuas. No era como la Virgen que tú ves arriba del cerro. No eran grandes cosas, eran figuras pequeñitas. Figuras pequeñitas que las escondían. Hay varios ejemplos bíblicos. Porque esa forma de idolatría, amados, que se conecta con la línea sanguínea, son imágenes pequeñas, pero que traen gran destrucción. Salmo 106 declara que los ídolos traen ruina. La idolatría trae ruinas generacionales. La idolatría genera ruinas y escombros, asolamientos generacionales. Entonces el Señor le decía, tienes que sacar el ídolo. La declaración de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, era declarar plena consagración a Él en un proceso en donde los gigantes te están golpeando y te están perturbando en la mente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Espada. Levántate, discierne. Levántate, discierne. Discierne lo que está operando. Discierne. Viene una sabiduría nueva que cuando estamos en esos estados mentales de perturbación, esa sabiduría de lo alto te va a permitir discernir lo que está operando para alcanzar la victoria. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esos ídolos el Señor tiene que irlos derribando, porque yo les decía, son cosas pequeñas. El ídolo es una imagen que se nos puso. Imágenes de cómo hacer relaciones, imágenes de cómo formar los matrimonios, imágenes de cómo tener sexualidad en el matrimonio, imágenes de cómo generar amistades, imágenes de cómo trabajar, imágenes de cómo generar recursos, imágenes de cómo vivir la vida del Señor en lo cotidiano, imágenes de cómo enfrentar la enfermedad, imágenes de cómo enfrentar la oposición, imágenes. Esos son ídolos. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Vas a dejar que opere en ti la mente ancestral?
Terafín viene de la raíz Rafa. Eran ídolos que ellos creían que traían sanidad en las generaciones. Por eso los perpetúan, porque creen que traen sanidad a sus generaciones. Solo quiero cerrar con esto. Es un ejemplo. Hablaba con una persona hace un tiempo. Él conoció al Señor, sus papás son pastores, conocen todos al Señor. Lo fui a visitar después de una situación muy grave y él me decía esto: ¿sabes qué? Había estado en una situación de consumo de drogas muy, muy fuerte. Y bueno, en ese proceso empezamos a hablar acerca de, no sé por qué llegamos al tema de las hierbas. Y él me dijo: mira, ¿sabes qué? Acuérdate, hibridez. La sabiduría de las hierbas, ¿de quién viene? De los híbridos, los vigilantes. Traían esa sabiduría. Y él empezó a incursionar, creyente, hijo de Dios, en ciertos hongos. La situación es que él se conectó con su abuela. Y en medio de esa visión vino su abuela y le dijo esto: mira, tú tienes que ser ahora un leopardo acostado. En este proceso, le hablaba de su proceso: tienes que ser un leopardo acostado. Y él estaba en un cerro que significaba leopardo acostado. Después, él supo, la abuela que vino en visión y que se le conectó con otras personas, le dijo: tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y lo hizo. Después de eso, en una situación difícil, más difícil, la ruina fue más grande aún. De nuevo se le presenta a la abuela en visión y le dice: ya no tienes que ser un leopardo, tienes que ser un águila. Si te resistes a lo que te viene, te vas a dar contra el despeñadero. Fíjate la instrucción que le da. Lo hace. No se resistió. La voz de la abuela la tenía aquí. Se le preguntó: ¿qué era tu abuela? ¿Quién es tu abuela? Y me dice: mi abuela estaba casada con un lonco. Al parecer ella era machi. Y cuando tú ves cómo el pensamiento ancestral está así de metido, que espiritualmente guían tus conductas, quizás en tu vida no es tan visible como en este caso. Pero cuántas conductas de nosotros tienen que ver con el ídolo de sangre, con las mezclas de sangre de familia, con las hibrideces que vienen de generación en generación en generación. Josué, 8ª generación. 8 habla de corte, resurrección, una nueva creación, una nueva mente. Es decir, el Señor nos está diciendo: tenemos que entrar en un nuevo acceso, en un proceso de resucitar a una nueva mente. Amén. Esto nos viene a aclarar la importancia de cuando el espíritu inmundo vuelve a querer insertarse en una generación. Encontró la generación barrida, pero encontró un adorno, encontró adornado el lugar. Ese adorno es esa conexión babilónica. Anak, entre otras cosas, también significa el adorno, el collar en el cuello. Vale decir, el anatema que me ata, que me une por esa cuerda a una realidad espiritual ancestral. Es por eso que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que para saquear los bienes del hombre, está hablando de esto, hibridez. ¿Cómo se saquean los bienes del hombre fuerte? ¿Cómo? ¿Atando? Te ato.
La palabra es sujetando. Sujetar es hacer firme. Pero ¿cómo voy a sujetar si esto yo ya lo sé? O recibo una palabra del Señor, no la sujeto a nadie. Si la recibí de Dios, cuidado, puede ser hibridez. Cuidado, puede ser hibridez. El otro día se acercó un hermano y me dijo, ¿sabes que recibí una palabra instructiva de una persona? ¿Ya? ¿Qué te dijo? Que tenía que hacer esto, esto y esto para sujetar esto. ¿Qué hago con esto? Y me llamó tanto la atención, porque tú de repente, equivocadamente, puedes dar un consejo, pero aquí estaba dando una instrucción. Entonces lo primero que le dije a ese hermano, le dije, lo primero que hay que ver es si esa persona se sujeta. Es si la palabra que tiene está sujeta a algo. Porque si te dice que la recibió del Señor, no le creas. ¿Qué? Sí, hermano, porque el espíritu del anticristo no cree que Jesucristo vino en carne. ¿Qué significa eso? Que no cree en la manifestación del misterio del cuerpo. ¿Por qué sujetamos las cosas? Por el cuerpo de Cristo. Porque si está el hueso del Señor en medio de nosotros, entonces yo sujeto lo que tengo, o lo que adquirí, o lo que recibí. Porque si yo lo sujeto, lo voy a hacer más firme. Pero si no lo sujeto, puede haber otro espíritu soplándome la oreja con la misma voz de Dios. Esto es delicado lo que estamos hablando, hermano. Ya lo que tiró Sebastián es muy pesado. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar se levantan las voces ancestrales. Se levantan. Y aquí está el punto. Vienen al Señor su mamá y sus hermanos. Hermano, en este tiempo, cuidado. Porque están viniendo estas voces. Están viniendo. Y Jesús, tu madre y tus hermanos quieren verte, quieren hablar contigo. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas voces? Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Aquí viene un tema. Nosotros básicamente cuando hablamos decimos, hermanos, cuidado con que la suegra, con que esto, qué sé yo, se metan. Cuidado. Aquí no estamos hablando solamente de eso. Eso es lo más básico. Es como lo más rasca. No. Aquí hay voces ancestrales que empiezan a meterse. Por eso que el Señor no vino a traer paz. ¿Qué vino a traer? Discernir que la voz que está viniendo a mí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Si es una voz ancestral que se levantó, que la forma que tenía mi abuela, la forma que tenía mi abuelo, la forma que tenía mi bis, porque aquí hay un punto, 8 generaciones, el corte se genera, hermanos, la genética espiritual se establece en 10 generaciones, en 10. ¿Qué? Sí, hermano, los tratos de Dios son generacionales, por lo tanto tenemos que perseverar, para que esa gloria suba. ¿De qué manera? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Metusalén, Lamec. Y Lamec engendró un hijo. Ahí, después de la 9, se engendra un hijo y puso por nombre Noé. Porque ahí es donde se reposa de toda esta maldición.